Bueno, muy buenas tardes, alumnos. Esta es la clase del día martes 24 de Teoría de las Organizaciones. Vamos a ver hoy un poquito de contexto de las organizaciones. Es decir, habíamos dicho que las organizaciones estaban inmersas dentro de un mundo, de un universo, ¿sí? Y ese universo, ¿sí?, sería el contexto. Todo aquello que afecta a la organización de manera inmediata, directa o indirecta. No cada componente del contexto influye de la misma manera. No lo va a influir a una organización de la misma manera las reacciones del competidor que las reacciones de su cliente. No lo va a afectar de la misma manera que un cliente deje de comprar en una empresa a que a un proveedor le haga un descuento especial, ¿sí? Entonces, el contexto son todos aquellos elementos que influyen de una manera u otra en la organización. Clasificamos al contexto de la siguiente manera. En primer medida tenemos el contexto de vinculación próxima, ¿sí?, o contexto inmediato. Ese contexto inmediato son las organizaciones que interactúan o influyen en el desenvolvimiento normal y habitual de la organización. Por ejemplo, tenemos los proveedores. Los proveedores son las personas que venden bienes a una empresa. Yo vendo pan, necesito comprar harina para fabricar el pan, por lo tanto, quien me vende la harina es mi proveedor, ¿sí? En una carnicería, el proveedor sería el frigorífico. Es decir, el proveedor es aquel que provee los bienes que la empresa u organización va a comercializar o va a utilizar. Los clientes son aquellas personas que compran los bienes o servicios que la organización vende, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos de clientes son todos los que vamos a comprar. Si nosotros vamos a comprar a un supermercado, somos los clientes. Si nosotros vamos a comprar a una carnicería, somos los clientes. Si nosotros vamos a comprar a nos vamos a hacer un peinado en una peluquería, somos los clientes que usamos ese servicio, ¿sí? Otro ejemplo de vinculación inmediata serían los competidores. Los competidores son aquellas otras organizaciones que venden o que brindan el mismo servicio que yo, ¿sí? Tienen el mismo objetivo, tienen el mismo comportamiento. Competidores serían cada una de las panaderías. Yo tengo una panadería, mi competidor es la panadería, la otra panadería o la otra panadería. Son todas las panaderías que venden pan igual que yo, son mis competidores. Es decir, venden o brindan el mismo servicio que yo hago. El otro ejemplo serían los organismos normativos. Por ejemplo, todos los organismos oficiales municipales, nacionales o provinciales. Por ejemplo, municipal tenemos la municipalidad, provincial tenemos ARBA, la Agencia de Recaudación Municipal, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional tenemos AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Son organismos normativos o de contralor del Estado. Otro ejemplo pueden ser los sindicatos, ¿sí?, que son aquellos organismos que protegen los derechos de los trabajadores. Entonces, esos son organismos oficiales de contralor del Estado. Seguimos al otro tipo de contexto, que es el contexto de vinculación intermedia. El contexto de vinculación intermedia está compuesto por todas las organizaciones del mismo tipo. Cuando hablamos de contexto de vinculación intermedia, estamos haciendo referencia a los sectores de la economía, a cada uno de los sectores industriales. Por eso llamamos al conjunto de empresas que hacen lo mismo que yo. Ustedes deben de haber visto sectores industriales en geografía, por ahí. Los sectores, el sector primario, secundario y terciario. El primario, que se dedica a todas las actividades extractivas y manufactureras, a todas las actividades extractivas específicamente, aquellas que explotan los recursos de la naturaleza. Es decir, todas las empresas que se dedican a hacer eso,
todas las que se dedican a la pesca, a la minería, a la forestación, a la agricultura, ¿sí? Son empresas del sector primario. Esas empresas, todas ellas, forman parte del contexto de vinculación intermedia. Si vamos al sector secundario, ¿sí? Ahí tenemos las empresas o las organizaciones que se dedican a la actividad industrial o manufacturera o construcción. Ahí tenemos todas las empresas que se dedican a la transformación de una materia prima en un producto terminado. Y el sector terciario es el sector que se dedica a brindar un servicio o al comercio. Entonces, las empresas que forman parte de cada sector, según el sector en el cual yo estoy ubicada como organización, ¿sí? Formarían parte del contexto de vinculación intermedia. Y por último tenemos el contexto más lejano, que es el de vinculación general. El contexto de vinculación general, ¿sí? Es aquel que está formado por el sistema social, político o cultural, el cual vamos a desglosar un poquito, ¿sí? Para tener un mayor panorama de cómo se compone este sector de vinculación general. Si tenemos en cuenta el ambiente social, ¿sí? Que es aquel que está formado por las actitudes, deseos y costumbres de la población, vamos a tener, ¿sí? Por ejemplo, el entorno demográfico. ¿Sí? Por ejemplo, entorno demográfico se refiere a la cantidad de población que hay en un determinado lugar. No es lo mismo una carnicería en un pueblo pequeño que en una gran ciudad. Dentro de este ambiente tenemos también el entorno económico, ¿sí? Cómo influyen las políticas económicas dentro de la sociedad y de esa manera influyen también en la organización o empresa. Por ejemplo, es una crisis económica, por ejemplo, un contexto inflacionario, afectarían a mis clientes, afectarían a mis proveedores y por lo tanto afectarían a mi funcionamiento como organización. Fíjense que prácticamente el contexto de vinculación general no afecta de manera directa a la organización, sino que lo hace de manera indirecta, ¿sí? Una crisis económica o un proceso inflacionario afectaría en que los clientes me comprarían menos o que los proveedores me aumentarían los precios, ¿sí? No me está afectando de manera directa a mí, sino que me está afectando de manera indirecta a través del accionar de mis proveedores o de mis clientes. También dentro de este ambiente tenemos el aspecto tecnológico, ¿sí? Los avances tecnológicos hacen que de repente el trabajo que haga una empresa quede obsoleta porque no se va actualizando momento a momento con los avances que van surgiendo. Por ejemplo, ni hablar si estamos hablando de una empresa de software y no está actualizada con las últimas novedades que hay en cuanto a el cambio tecnológico. Entonces, dentro de este ambiente social tenemos el demográfico, el económico y el tecnológico. Luego pasamos al ambiente político, ¿sí? El ambiente político es el marco jurídico que reglamenta el accionar de las organizaciones. Por ejemplo, un ejemplo típico de entorno político o de ambiente político son los DNU que actualmente está dictando nuestro presidente en relación a la cuarentena, ¿sí? Son dictados que hace el gobierno nacional y que afectan a toda la población en su conjunto. No a una parte, en este caso por el tipo de ejemplo que es, sino que a todos. Otro ejemplo de ambiente político sería, por ejemplo, que el gobierno dictara restricciones a las importaciones, ¿sí? Al país no entra nada que sea importado, por ejemplo, de productos terminados. Todo lo que se pueda llegar a importar serán materias primas que luego se transformarán en un producto terminado dentro de nuestro país. Por ejemplo, ese sería otro ejemplo de restricción a las importaciones que podría dictaminar el gobierno nacional y que formaría parte
de este ambiente político. Y tenemos por último el ambiente cultural, ¿sí? Que son los valores y formas de conducta generalmente aceptados y practicados por todos los habitantes de un determinado lugar. Esta cultura puede ejemplificarse de la siguiente manera. Supongamos que abrimos un local de venta en Argentina para vender dulce de leche. Sabemos que va a funcionar bárbaro, ¿sí? Porque asociamos Argentina y dulce de leche. En cambio, si nos vamos a un cliente estadounidense, quizás el dulce de leche no le llame la atención y sí, por ejemplo, la mantequilla de maní. ¿Sí? Fíjense que el aspecto cultural afecta también de manera indirecta, ¿sí? A través del contexto de vinculación general a las organizaciones. Bien, como verán, el tema de hoy es bastante corto y sencillo, ¿sí? Porque estuvimos viendo, y ya vamos casi terminando lo que sería la unidad número 1 de conociendo a las organizaciones, porque ya desglosamos el concepto de organización para saber cómo se conforma, analizamos y desglosamos los elementos que necesita una organización para funcionar, y ahora estamos analizando desde afuera qué es lo que afecta a una organización. De este modo ya sabemos que a una organización una organización no solo va a estar influenciada por lo que le pase internamente, sino también por lo que pasa fuera de esa organización, que es lo que compone el contexto de la organización o contexto organizacional. Les dejo como tarea para la clase que viene hacer ejemplificaciones de contexto, haciendo la apertura en estos 3 niveles, para el caso de una carnicería y una panadería. Les cito este tipo de ejemplos porque considero que son los que pueden llegar a conocer y no tienen que estar perdiendo tiempo googleando, ¿sí? Por internet, sino que más que nada es algo cotidiano, normal, que todos podemos llegar a conocer. Y en segundo lugar, deben buscar en el diario una noticia ejemplificativa de contexto de vinculación general. Esa noticia la leen, la resumen y el día 24 vamos a hacer la puesta en común de los puntos principales de esa noticia. Ese día no la vamos a leer a la noticia, sino que ustedes me van a destacar lo saliente de esa noticia. Y preguntaré a 3 o 4 que me lean el resumen de esa noticia. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que estén bien y lo veo para hacer la corrección el día 24. Hasta la próxima.